RTP. En estos momentos, don Ramón, le vamos a dar paso justamente a través ya de Zoom. Se encuentra con nosotros a esta hora Alfredo Espinosa, analista político. Vamos a hablar sobre la siguiente pregunta. Vamos incluso a darle un mayor contexto. Si se reduce la Asamblea Nacional, ¿existirían cambios al interior o mejoras justamente en este Parlamento? Bienvenido a la mañana en RTP, Alfredo, con esta pregunta arrancamos. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto dialogar con usted. Un saludo cordial a todos los radioescuchas y seguidores de RTP. No, gracias a usted por acompañarnos. Es una pregunta clave, la verdad. Se lo hacen todos los ecuatorianos. Y en camino, justamente a este referéndum y consulta popular, uno de los literales, porque no es número, es literal, en los cuales se está colocando esta reducción de asambleístas, pues se señala que, bueno, podríamos bajar el número de parlamentarios, cambiar su nombre, ¿no? Pasar a Congreso, pero hay cosas que se mantienen, una sola cámara, y no cambiar tal vez a dos cámaras como se planteaba para hacer parlamentarios por lo menos de carrera, tal vez, ¿no? Que pasen por una cámara baja y luego durante el tiempo luego puedan subir a una cámara alta y tratar otro tipo de tema, y no que sea un mismo parlamento que trate todos los asuntos en medio de debates o plenos como tales. En este sentido, no me quiero ir si los parlamentarios están o no capacitados, sino el tratamiento de las leyes al interior de un parlamento. ¿Podría cambiar con esta propuesta que nos hace el Ejecutivo, con esta pregunta de referéndum? No, porque no existe, digamos, un cambio de fondo, sino de forma. Pueden llamarle Congreso, Senado, Parlamento, como deseen, ¿no? Pero si los problemas de cultura política y de calidad en la representación no se resuelven, el contenido, el producto de lo que salga de ese espacio seguirá siendo igual o peor a lo que tenemos ahora. Es decir, es necesario visualizar que existe una falsa premisa al entender que menos cantidad significa más calidad, porque puedes seguir teniendo menos que son malos y que no mejoran el nivel y el producto de las leyes que se siguen creando, es decir, la discusión legislativa, la generación de propuestas, los proyectos que se envían, la fiscalización que es importante. ¿Y esto por qué? Porque hay un requisito que ha sido plenamente inobservado por el gobierno para que esto pueda ser cualificado, que tiene que ver con, valga la redundancia, los requisitos asociados a las condiciones que se deben de cumplir para ser candidato. Es decir, no basta con tener 18 años y ser ecuatoriano para ser un legislador. Hoy en día no basta eso. Es necesario repensar qué significa la participación política ahora, ¿no? Es decir, que la probidad sea uno de los recursos, uno de los requisitos que se puede utilizar para generar ciertamente este escenario de sana discriminación entre gente que tiene un mérito para acceder a ese espacio y que no cualquiera, por el simple hecho de expresarlo en, eh, en un medio de comunicación o al interior de un partido político, acceda a él, sea un parlamento, sea un consejo cantonal, sea una alcaldía, una prefectura o incluso una presidencia de la República, Ujú. ¿no? Entonces, creo que es necesario mejorar esto, ¿no? No sé Pero si existe, Alfredo, si cuente con apoyo ya en la realidad real, digamos, del día de las votaciones, la pregunta asociada a la Asamblea Constituyente, porque quizá ese debería de ser uno de los trabajos de análisis, ¿no? De si se llega a instalar la Constituyente, es decir, cómo cualificar y mejorar la calidad de la representación. Desde 1830, por ejemplo, el Ecuador fue unicameral.
Después, con la serie de reformas que se dieron a la primera Constitución de la República, transitamos por la vía de la bicameralidad, ¿no? Con una Cámara Baja de Diputados, la Cámara Alta, con el Senado, y con requisitos que en ese tiempo estaban muy ceñidos, ¿no es cierto?, a la propiedad, a la tierra, a la condición económica, a la alcurnia. Entonces, pero han pasado, ¿no es cierto? Hemos transitado por ese camino varios años, ¿no? Y hoy lo que tenemos es que primero, no hay élites políticas; segundo, no hay partidos políticos; tercero, los candidatos, el nivel de escogitamiento, el proceso de escogimiento, eh, para que los candidatos integren las listas, sigue siendo muy dedocrático y no democrático. Entonces hay que trabajar también en democracia interna para que existan verdaderas primarias y que los más hombres y mujeres, independientemente de su posición político-ideológica, lleguen a un espacio tan importante como es el legislativo, a generar leyes, a generar debate, a fiscalizar en beneficio del país. Pero, Alfredo, para hacer un poco más amplio el espectro en cuanto a la representación política, no solamente hablando del tema de la asamblea, en que evidentemente hay problemas cualitativos y cuantitativos, no se va a arreglar simplemente por hacer un recorte, como tampoco se arreglarían si hacemos un aumento de asambleístas. ¿Qué está pasando realmente con esa representatividad? Porque más allá del ámbito político, en que cada vez hay gente que es más reacia a la participación en la política pública por diversas razones, es que ya la ven como un ámbito degradado en lo social inclusive, lo ven como un peligro, la Contraloría lo puede usted perseguir durante 7 años, usted no va a saber qué hacer con su vida, pero también hay problemas en la representatividad en otros niveles, en el sindicalismo, en la representación empresarial, no es como la que era antes, no tiene el peso, no tiene el fondo importante que tuvo en su momento, la representación en las universidades, los rectores de las universidades no movilizan a la ciudadanía, ni siquiera a su propia alma mater como antaño, los decanos, los directores de carrera. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Que la representatividad se ha visto muy degradada en la sociedad ecuatoriana desde hace mucho tiempo y más allá del ámbito político. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que hay dos fenómenos, ¿no es cierto?, dentro de esto. El primero, el Ecuador ha sido cimentado como república sobre la base de los caudillismos y de un modelo hacendatario que todavía pervive dentro de su institucionalidad estatal y dentro de los distintos estamentos, incluso paralelos al Estado, ¿no es cierto? Es decir, todavía tenemos una administración bajo esas lógicas, ¿no es cierto?, casi feudales. Entonces me parece que todavía ese caudillismo con el que se fundó la República pervive en la administración del Estado, en la administración de los partidos políticos, ¿no? Y también en los sectores sociales, en los trabajadores, en el magisterio, en distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a que no se renueven las directivas, ¿no?, de las dirigencias sindicales. Como ocurría antes, ¿no es cierto?, con los secretarios de los partidos comunistas, de los viejos partidos comunistas, ¿no?, de Rusia y de los demás países de la Unión Soviética. Entonces, más o menos así, ese fenómeno ocurre también aquí en el Ecuador. Hay una ausencia de renovación de cuadros a todo nivel. Existe un desapego hacia la política, porque la mala política es esto que estamos viviendo ahora y que hemos vivido durante muchos años, este enfoque muy utilitario, muy arribista, ¿no es cierto?, de grupos muy, muy focalizados que intentan llegar a espacios de poder para obtener beneficios particulares, es lo que se ha posicionado, y en medio de todo esto la corrupción. Entonces, claro, la gente tiene aprensión a meterse dentro de eso por este motivo, ¿no? Y otro, indudablemente, también es el miedo, ¿no? No somos una sociedad, no existe un Estado proactivo, no hay una sociedad proactiva, es una sociedad plagada de miedo.
¿no? Lo que está pasando hoy, por ejemplo, con la campaña electoral. No tienes argumentos propositivos que te permitan decidir a favor o en contra de cualquiera de las opciones de estas preguntas de referendo y consulta. Existe una estela de miedo que es el motor que de manera reactiva intenta incidir en la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, hacer política desde el miedo, acudir a las urnas desde el miedo, ¿no? También genera desapego, también genera desafección, ¿no? Hacer, por ejemplo, ciencias sociales dentro de las universidades es un desafío, ¿no? Es estar en una lucha constante, ¿no es cierto?, con repensar la política, con fortalecer el pensamiento crítico, pero bajo un esquema de miedo también, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va un poco esto, ¿no? A final de cuentas, los males de la política no son, digamos, ajenos a los males, a los fantasmas, a todo aquello que también le preocupa a la ciudadanía. Es el reflejo, ¿no? Un poco de la sociedad en la que nos hemos convertido. Ok. Señor Espinosa, yo le quisiera también hacer una pregunta en relación a concentración de poder en curules. Cuando Correa, después del proceso de constituyente que logró cerca del 64%, hubo un recalculamiento también de las curules en la Asamblea, me parece que fueron 124. Y eso también le permitió, después de la aprobación que tuvo, una concentración de mayorías que de alguna manera le evitó ciertas oposiciones. Entonces, en este momento, ya sentándonos en la mesa, donde se quiere capitalizar este desprestigio del legislativo para presentarse tal vez como reformista, incluso como eficiente, pero también para rediseñar este tablero político en beneficio, le pregunto, ¿no será también una estrategia de control institucional previo a procesos de reelección en donde cambiar las reglas del juego, por ejemplo, le permite justamente reducir esa capacidad de obstrucción de la oposición y asegurar un entorno más favorable para de alguna forma poder enrumbarse a un proceso electoral siguiente? Tal vez esa también pueda llegar a ser una estrategia, el tema de la reducción de asambleístas, comparándolo con lo que pasó antes con el correísmo. Sí, qué gusto verla. La leo también, Muchas dicho sea de gracias. paso. Muy amable. Sí, en efecto, ¿no? Forma parte, ¿no? De la estrategia política que se intenta posicionar, ¿no? Primero, sostener lo que se tiene y segundo, ampliarlo, ¿no? Pese a que el gobierno ha tenido y ha demostrado la suficiente capacidad para poder maniobrar con esta constituyente, con la arquitectura legal de este país, con las instituciones paralelas al gobierno, con los otros poderes del Estado, hay un proceso de cooptación que esperemos no termine fagocitando a, a cualquier resquicio de independencia institucional y que más bien, genere, ¿no? La consolidación de un espacio medianamente democrático. No obstante de ello, yo me temo lo contrario, ¿no? Es decir, creo que esto va enfocado a utilizar el espacio legislativo, ¿no? Como este redil exclusivo de un grupo de legisladores que seguramente se presentarán nuevamente a elecciones, se hará un borrón y cuenta nueva, habrá un nuevo esquema electoral que incidirá sin lugar a dudas en la elección inmediata, que es la elección seccional, ¿no? Y ahí veremos la recomposición de la geografía electoral en cada provincia, en cada cantón, eh, bajo el mismo esquema que se vivió hace, hace algunos años, ¿no es cierto? No por nada hay ex asesores del expresidente Correa que están hoy dentro del gobierno del señor Noboa. Ok, muchas gracias, señor Espinosa, por la entrevista el día de hoy. Gracias a ustedes, un placer. RTP